Bienvenido entonces a esta perspectiva semanal de los mercados. Mi nombre, como ya les decía, Renato Campos Santana, analista jefe de Admiral Markets Chile y Latinoamérica. Y el día de hoy vamos a estar revisando entonces qué está ocurriendo en términos de los drives que están moviendo el mercado y por supuesto cuáles van a ser las noticias que podrían también estar marcando las próximas jornadas y a los distintos instrumentos. Primero que todo, recordar que ya la administración Biden ha asumido este nuevo periodo presidencial. Joe Biden y Kamala Harris al mando de este nuevo gobierno se ponen de cabeza a trabajar y lograr impulsar ciertos planes de estímulo o el plan de estímulos que venían anunciando previa investidura de 1.9 billones de dólares. Las recaudaciones finalmente o bien las discusiones entre demócratas y republicanos han comenzado y esto se traduce también en una suerte en la cual los demócratas exigen o bien creen que es un paquete de ayuda muy abultada, lo cual buscan que se reduzca la magnitud de la ayuda y vaya enfocada principalmente en o destinar flujos de dinero para la vacuna o la administración de la vacuna a la población americana. Joe Biden y su administración han indicado que en cuanto al plan de vacunación en contra del coronavirus, la administración de Trump no dejó ningún plan claro, no tenían nada por delante para poder saldar y eso habla muy mal finalmente de la intención de los republicanos para poder ayudar a la población. Y al día de hoy hay y se presentan diversos también desafíos en cuanto a la vacuna. AstraZeneca ha indicado que va a producir un 60% menos de las vacunas que había señalado en un inicio y Pfizer ha demorado la entrega de dosis para Europa, lo que ha generado también ciertas amenazas de demanda por parte de Italia, lo que preocupa entonces a la población mundial y por supuesto a las proyecciones económicas que se han divulgado durante esta jornada de día lunes. Proyecciones que recortan finalmente los crecimientos y ponen también un poco una cuota de preocupación ante los mercados, por eso es que también veíamos contracciones durante la mañana en Wall Street y teníamos también un sesgo relativamente bajista durante gran parte de la jornada de este día lunes 25 de enero. Jornada que finalmente finaliza con los mercados rentando prácticamente en positivo, a la espera también de una semana marcada por reportes trimestrales. Las acciones FANG son aquellas que son compuestas por Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, compañías que tienen gran parte de la capitalización bursátil del S&P, las que significan y se traducen entonces en movimientos importantes para la bolsa con los cambios que cada una de estas pueda mostrar a nivel bursátil. Por lo tanto, el día de mañana va a ser el turno, tanto el día de mañana como el miércoles, jueves, van a ser las jornadas más importantes en cuanto a los reportes trimestrales y la volatilidad podría llegar a aumentar considerablemente, así como también la expectativa que ha lanzado Morgan Stanley durante los últimos días, proyectando e indicando que, que el reporte de las acciones de Apple podría ser incluso que llegue a marcar nuevos máximos históricos y se aproxime por sobre los 150, 160 dólares la acción que al día de hoy evidencian en el mercado americano. También no debemos olvidar que esta semana, este día miércoles, tenemos una nueva y la primera reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, de la cual no se espera una conferencia de prensa, no así en marzo, pero sí es una reunión en la cual muy probablemente va a estar marcada con las primeras proyecciones o sesgos en cuanto al crecimiento de Estados Unidos y el control de la pandemia, pero también creo yo que el tono va a venir por parte de la preocupación que el mercado pueda llegar a plantearse o la Reserva Federal, si es que les preocupa o no el escenario actual, sobre todo evidenciando el último punto que señalamos en los drive para esta semana, sobre todo señalando, como les digo, las malas cifras que se vienen presentando en Europa. Durante esta mañana se ha presentado el índice de confianza empresarial, el índice IFO de confianza empresarial en Alemania correspondiente al mes de enero, cifra que se contrae por debajo de las expectativas y por debajo del reporte anterior, siendo la peor desde noviembre de este año, o sea, del año recién pasado. Y dando cuenta un poco de la contracción y la situación compleja que atraviesa Europa, en donde no hay intenciones de nuevos estímulos por el minuto, considerando de igual forma que desde el mes de diciembre se aplicaron estímulos monetarios por parte del Banco Central Europeo. Pero lo importante a destacar es que las condiciones en cuanto a restricciones por coronavirus, confinamientos, se extienden durante prácticamente medio mes o un mes en distintos países. Y la situación a nivel de movilidad se ve bastante restringida, complicando por supuesto las proyecciones de crecimiento
a las proyecciones de demanda en cuanto a los commodities y por supuesto a los dinamismos internos que cada una de las economías pueda llegar a tener. Por lo tanto, es esto lo que comienza a tener un efecto dominó que pueda seguir repercutiendo sobre las distintas economías. ¿Se acuerdan ustedes que cuando comentábamos durante el mes de diciembre que consideraba que a pesar de tener una vacuna disponible, las cosas no se iban a poner más fácil, de hecho se hace mucho más difícil, porque ya el mercado descuenta el tener una vacuna o descontaba el tener una vacuna, y es un sesgo positivo. Pero si esta vacuna no funciona, que es donde finalmente están puestas muchas de las fichas por parte de los inversionistas y la confianza del mercado, si estas vacunas no funcionan o no se implementan de la forma más rápida posible, se traducen entonces en sensaciones y en expectativas negativas y por lo tanto proyecciones que puedan mermar un poco las primeras proyecciones o bien también contrarrestar los efectos positivos que se vienen teniendo de acuerdo a las inyecciones monetarias que cada banco central ha llegado a implementar. Por lo tanto, se pone, se pone difícil para las distintas economías y el mercado también así lo va sintiendo, como podíamos ver los primeros días de la semana pasada o durante algunos días de la semana pasada, en donde el tono bajista podía comenzar a tomar o a ganar adeptos, así como el día de hoy se dejaba señalar ciertos grados de caída en la renta variable en Estados Unidos y en el mundo entero. Ahora, por otro lado, ya el día jueves va a ser la entrega preliminar del Producto Interno Bruto correspondiente al cuarto trimestre en Estados Unidos. Cuestión y cifra que va a dar a entender un poco el escenario que depara para la contracción durante el año 2020. Debemos recordar que el tercer trimestre se reportó un Producto Interno Bruto de un 33,4% en Estados Unidos, mientras que ahora se espera simplemente un 4,5, 4,6% de PIB, dejando a Estados Unidos con una contracción de un 3,5% aproximadamente durante el año 2020, lo que por supuesto deja entrever entonces la situación más compleja. De hecho, si existe una contracción mayor a la expectativa, o bien el crecimiento es menor durante el último trimestre, por debajo de las expectativas, podría traducirse entonces que las expectativas de crecimiento durante el año 2020 se reduzcan y por lo tanto debamos o el mercado deba corregir también a la baja las proyecciones de crecimiento o de PIB para este año 2021. Por lo tanto, la cuestión se pone cada vez o se podría llegar a poner cada vez más compleja de cara a las próximas jornadas. Sería bueno, por supuesto, que nos pasemos a revisar qué es lo que está pasando en los distintos mercados y hacer hincapié en el comportamiento de la renta variable durante esta jornada. Un S&P, vamos a entrar acá, un S&P que cerraba en positivo, un 0,36% durante la jornada, el Nasdaq un 0,69%, el Dow Jones caía un 0,12%, y los futuros, podemos ver por acá, tenemos los futuros ya rentando ligeramente en negativo en Estados Unidos, 0,08% el Nasdaq, 0,04% el S&P, el Dow Jones 0,03%, mientras que el dólar durante la jornada venía recuperando un 0,3% frente a sus principales rivales, una jornada que, como ya lo indicábamos, era volátil. Jornada, como ya también lo indicábamos al comenzar o al arrancar este seminario, conocíamos el índice IFO de confianza empresarial en Alemania, cual cae hasta 90,1 puntos. La situación actual de Alemania, 89,2. Podríamos acá revisar qué es lo que nos depara esta cifra en cuanto a los reportes previos y las expectativas empresariales de Alemania que también caen y que podría ser bueno también el entender cuál ha venido siendo el promedio. Fíjense, 89,2 este último reporte, en diciembre 91,3, 90 en noviembre, 93 en octubre, septiembre 89,2 y 87. Por lo tanto, la peor cifra desde septiembre en la situación actual. O sea que ha retrocedido finalmente Alemania durante el último trimestre, las predicciones de este mes. En cuanto a expectativas empresariales, 91,1, 92,8, 91,5, 95, 97, 97. Ya eso vamos en agosto, vamos a ver cómo caímos en julio, 97, 91,4. Fíjense, es la peor cifra desde mayo del año recién pasado, por lo tanto es una cuestión bastante o bien deja mucho que desear la economía alemana.
Por lo tanto, vamos a seguir muy pendientes cuáles van siendo las noticias y obviamente los reportes económicos que se vayan presentando durante las próximas jornadas para la zona euro. En cuanto a Estados Unidos, la confianza del consumidor de Conference Board mañana va sin duda a entregar volatilidad al mercado. Ya el día miércoles vamos a ir conociendo los primeros minutos de sesión del día miércoles en Asia, el IPC en Australia. En Europa el índice GfK de clima de consumo, cifra relevante, de la cual se espera una contracción mayor a la reportada previamente. Luego eso, pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, inventarios de petróleo crudo, comunicado, ya lo indicábamos el día miércoles, edición de tipos de interés y el comunicado del Banco Central de Estados Unidos. Yo tengo entendido que no hay rueda de prensa. Vamos a revisar acá en el FED. Yo tengo entendido que no hay conferencia de prensa. Vamos a revisar y lo vamos a corroborar enseguida, lo cual a mí me parece muy extraño. Y bueno, el mismo día miércoles tenemos decisión de tipos de interés, de tasa de interés en Chile, la cual no se esperan cambios, pero sí obviamente podríamos conocer noticias por parte del Banco Central y cuáles podrían llegar a ser sus proyecciones para este año 2020 y en cuanto a inflación y por supuesto crecimiento. Inflación, que es el motivo que convoca a el Banco Central constantemente. Monetary Policy, acá está, Meeting Calendars and Information. Vamos a revisar 21, bueno, tenemos acá enero, 26, 27, que son los días de reunión de política monetaria. Podríamos tener, claro, lo que pasa, según entiendo yo, bueno, según entiendo, esta reunión de enero no conlleva proyecciones económicas, pero aparentemente sí podríamos tener conferencia de prensa, lo cual me parece bien raro que pueda llegar a ocurrir. Muchas veces no pasa eso, que tengamos proyecciones económicas y se entreguen también, para tener una conferencia de prensa o en las conferencias de prensa es cuando se entregar las proyecciones económicas, porque así los periodistas pueden hacer preguntas, dudar de lo que se está presentando y poner en cuestionamiento obviamente las proyecciones de la Fed y así ir entendiendo de mejor forma cuál es la lectura que están realizando. Pero me parece raro que en esta oportunidad aquí no esté señalado que hay proyecciones para la fecha del 26-27, que no esté señalado con proyecciones asociadas a proyecciones económicas, pero sí tengamos rueda de prensa. Bueno, lo vamos a estar viendo este miércoles a ver cómo avanza la situación. Y ya más entrada, bueno, durante la segunda mitad de la semana vamos a tener el Producto Interno Bruto en Estados Unidos, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, las que, fíjense ustedes, previamente o previo a la pandemia, estas cifras no eran mostradas con mucha volatilidad o no eran esperadas o no se esperaba que significaran o se tradujeran en mucha volatilidad. No obstante, como hemos visto un crecimiento en las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, lo que habla entonces de una desaceleración del sector, un enfriamiento del sector de empleos o la creación de empleos, se ha vuelto entonces una cifra relevante para ir entendiendo el comportamiento y proyecciones de la tasa de desempleo para Estados Unidos. Por lo tanto, es una cifra que al día de hoy se vuelve muy relevante, así como también lo pueden ser las nóminas no agrícolas más conocidas como el NFP. Y ya, bueno, la misma jornada, ventas de viviendas nuevas, IPC y tasa de desempleo en Japón, de las cuales se espera un aumento, un 3%. Este podría ser un dato relevante, dato que podría comenzar a dar un cierto sesgo negativo sobre las economías mundiales, en donde Japón, una de las principales economías o que lograba salir, entre comillas, de la crisis por el coronavirus, vuelve a aumentar o vuelve a considerar un aumento de la tasa de desempleo. IPP e IPC en Australia, pero el día viernes en Alemania, Producto Interno Bruto, cambio del desempleo en Alemania, tasa de desempleo también, de las cuales si bien en el Producto Interno Bruto se espera una mejoría de reforma preliminar para el cuarto trimestre, en la tasa de desempleo no se esperan cambios de un 6,1%, por lo tanto de cara a la segunda semana creo yo que van a ser los próximos días más interesantes y con mayor volatilidad para el par, por ejemplo, euro frente al dólar, que lo vamos a estar revisando a continuación.
ventas minoristas y tasas de desempleo en Chile, así como también la producción manufacturera, el IMASEC, y ya estaríamos cerrando la jornada con índice de precios de gasto del consumo, tanto personal, anualizada, mensual, redistribución, índice de coste laboral, Producto Interno Bruto en Canadá, PMI de Chicago, una forma también anticipada de ir viendo el pulso a nivel económico del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos, confianza y expectativas de la Universidad de Michigan de forma preliminar, y ya vamos cerrando entonces la jornada de día viernes con el número de plataformas petrolíferas Baker Hughes, que mide entonces todo lo de la costa este en cuanto al desempeño o bien un anticipo de lo que puedan ser el desempeño del petróleo y cómo también vaya a afectar entonces la reserva del commodity. Pues bien, vamos ya de lleno a mirar nuestros gráficos, pero antes quiero recordarles y quiero realmente invitarlos. Hoy hemos comenzado con un canal de Telegram en el cual hemos estado ya publicando algunas cosas, tenemos algunos suscriptores, algunos ya clientes se han ido sumando a nuestro Telegram. Es un canal en el cual ustedes pueden descargar la plataforma, si no lo tienen, déjenme ver si lo puedo compartir enseguida. Denme unos breves segundos y se los comparto a través del chat. Creo que puede ser muy interesante. Ahora, les comento mientras tanto, ¿qué vamos a estar haciendo en este canal de Telegram? Bueno, vamos a estar entregando información constantemente, actualizaciones de mercado con últimas noticias que sean importantes, algún que otro análisis o informes que estemos realizando, pero por sobre todo ideas como la que se muestra en pantalla, en donde, por ejemplo, mostramos el gráfico y un pequeño comentario que va a ir haciendo referencia, por supuesto, al gráfico y lo que está sucediendo con el instrumento en cuestión. Fíjense que hoy día hemos mencionado el oro, el eurodólar, hicimos un comentario del movimiento alcista que mostraba durante la mañana el S&P, 0,4% subía el mercado americano. Luego de eso teníamos un gráfico del dólar americano frente al canadiense y cerrábamos ya la jornada prácticamente con el WTI, mostrando ahí algunas ciertas proyecciones que podíamos llegar a tener. Vamos acá a compartirlo. Vamos a ver si se los puedo compartir a través del chat que tenemos disponible. Vamos a abrir el chat. Ahí está. Con ese link ustedes se pueden ingresar al canal. Déjenme, ya les comparto el link para que lo puedan descargar también. Y ahí está. El primero es para suscribirse al canal que nosotros tenemos, Admiral Markets Latam, y el segundo link es para descargar la plataforma en sus computadores. Creo que obviamente lo mejor para todos le viene muy bien tenerlo en el computador, si es que están trabajando, por supuesto, si tienen una estación de trabajo, ahí pueden acceder directamente acceder, por supuesto, a nuestro chat y a las noticias que estamos comentando e indicando. Recordar que no es una plataforma en la cual ustedes puedan hablarnos directamente. Lamentablemente solamente es una forma de poder acceder o entregarle información a ustedes, pero con eso al menos a nosotros nos viene bien para poder informar nuestros análisis, que son análisis míos finalmente, son los mismos análisis que yo estoy contemplando para poder tomar ciertas operaciones de trading, así que cualquier cosa, cualquier comentario que ustedes también puedan hacer, si es que tienen alguna duda con respecto a los análisis que se van publicando o las ideas que se van publicando en nuestro canal de Telegram, me pueden escribir directamente al correo renato.campos, que también se los voy a dejar nuevamente, para que no nos perdamos, se los dejo acá, renato.campos@admiralmarkets.com. Ahí está. Me pueden escribir cualquier cosa, también, por supuesto, siempre recordarles el Twitter, @atocampos, otra forma también de estar atento a las ideas que subimos, @atocamposn, en Twitter, Admiral Markets es AM-Chile,
Y por supuesto nos pueden encontrar en las distintas redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, etcétera, y nos pueden estar buscando y podemos estar compartiendo un poco más en detalle el día a día. Pues bien, vayámonos ya a los gráficos y quiero destacar en la jornada del día de hoy el comportamiento del euro frente al dólar, un cierre negativo que viene presentando nuevamente la moneda común frente al dólar americano. Y lo que yo destaco durante esta jornada es el cierre por debajo del 38.2 de Fibonacci, que deja en evidencia entonces una situación eh, teóricamente negativa para el par, en donde no logra superar el 38.2 y también las zonas de máximos que previamente han venido funcionando como niveles de resistencia, que son las que señalo a continuación. Por lo tanto, es una cuestión o es una situación interesante en donde muy probablemente, de acuerdo a las zonas de mínimo que el mercado ya ha venido considerando, el mercado venga a considerar los soportes en torno a 1.2080 inicialmente, para luego, si es que vemos una ruptura de estos niveles, podríamos considerar potencialmente una caída mucho mayor para la cotización de el euro frente al dólar americano. Ahora, lo que podemos ver en un gráfico de menor temporalidad hace mucho más sentido, más sentido a lo que estoy compartiendo, no tan solo por las rupturas de tendencia, sino que también se logra ver con mayor claridad los rechazos que se provocan en torno a esta zona de máximos, a esta franja de máximos que no logra vulnerar durante esta jornada. Hubieron oportunidades o hubieron intenciones, como lo fue en esa oportunidad, hubieron intenciones por vulnerar esa zona y seguir mostrando movimientos al alza, lo cual no ocurrió finalmente. Por lo tanto, a partir del rechazo que se produce en torno a esos niveles, es donde comenzamos a ver primero contracciones que fueron tímidas, luego intenciones de ruptura, pero en gráficos de menor temporalidad, en un gráfico de 4 horas, se logra apreciar con mayor claridad la ruptura de esa secuencia. Ahora, aquí la gran duda está y se encuentra en dónde realmente está la tendencia que nosotros podemos llegar a contemplar. Si la tendencia, por ejemplo, está en donde está señalada a continuación, o sea que esta es la secuencia de mínimos crecientes que el mercado viene dejando, y que es vulnerada, teóricamente vulnerada en este minuto, o la tendencia viene por acá. Ahí es donde realmente podemos dejar la duda. ¿Qué creo yo? Y al pasar a mirar probablemente un gráfico de menor temporalidad es donde vamos a entender de mejor forma cómo se conforma esta estructura. Porque si nosotros llegásemos a considerar esta estructura, y aquí lo voy a, para darle un zoom al gráfico y verlo con mayor claridad, si nosotros llegáramos a construir esta estructura o esta estructura, que puede ser a lo mejor un poco más lógico, por ahí, pasa que al revisar este gráfico en una hora, creo que se puede llegar a entender con claridad esta secuencia e inclusive podemos estar contemplando una posible formación de hombro, cabeza, hombro. Ustedes saben que yo soy muy fanático de ver hombro, cabeza, hombro. Muchas veces me equivoco o el mercado no nos da la razón en las visiones, pero puede llegar a darse también un hombro, cabeza, hombro si consideramos esta estructura que viene mostrando el mercado en gráficos de una hora. Pero creo que lo más importante a considerar es cómo se dan ciertos rechazos. ¿Por qué? Porque puede llegar a ocurrir que también esta tendencia, si nosotros la corregimos por acá, vamos a considerar por acá, fíjense cómo hay algunos puntos que también suelen o llegan a ser interesantes en la construcción de esta siguiente tendencia, que es la que nosotros veíamos en el gráfico de 4 horas, que finalmente, por supuesto, parte desde el mismo punto base, se apoya el precio en niveles intermedios, y llega a considerar este efecto en donde aquí es donde primero inicialmente existe una intención de recuperación del precio, sin tener una media móvil o apoyarse directamente en la media móvil o intentar recuperar una media móvil inicialmente, no, por el minuto no. Pero aquí lo que me llama la atención es esto, que cuando el mercado se recupera, aquí hay un rechazo de esta zona nuevamente y el mercado cae drásticamente a buscar un nuevo mínimo. O sea que la construcción de máximos crecientes en esta secuencia es clara, esos máximos crecientes, mínimos decrecientes para el precio. Y aquí es donde la intención por venir a recuperar valores no logra superar mínimos previos, o sea, zonas previas. Por lo tanto, mientras no supere la zona de los 1.2150 aproximadamente, me parece que el sesgo continúa siendo bajista. Y ahí es donde yo argumento, o bien considero, que esta tendencia no es válida, que puede llegar a ser, por supuesto, un engaño para los ojos a simple vista, pero sí es donde, por ejemplo, esta vela, o lo que ocurría en esta instancia, es que el mercado, fíjense, cae,
recupera con una vela pequeña, cae drásticamente, recupera nuevamente con una vela, de aquí es donde vuelvo a dibujar, y aquí es donde cuando intenta caer en esta vela de acá, cae, rechaza y vuelve a construir entonces un patrón de recuperación para seguir mostrando entonces esta secuencia de máximos y mínimos crecientes en el tiempo, esa secuencia. Entonces, al revisar ese proceso, es donde este nivel cobra relevancia, y si yo lo añado o lo considero por acá, también hay un nivel que cobra relevancia en esta estructura. Y ahí es donde, por lo cual yo creo que el mercado ya perdió la tendencia alcista inicialmente y podemos comenzar a ver ya un proceso bajista. Probablemente incluso esto también tome tiempo. Incluso si es que las cifras van respaldando a Europa o bien van dándole datos negativos al dólar, podríamos a lo mejor venir a considerar la otra tendencia, esta por acá. Pero por el minuto creo yo que no deberían darse los argumentos alcistas todavía. De hecho, hay más argumentos a favor del dólar americano que para Europa, sobre todo con los datos que se han venido presentando para Alemania durante las últimas jornadas, lo que entonces refleja y deja en evidencia la debilidad que la moneda común puede seguir presentando. Por lo tanto, al revisar nuevamente el gráfico de 4 horas, la ruptura que viene presentando, sobre todo porque hay debilidades y el mercado igual insiste de seguir registrando valores por debajo de la tendencia, o al menos hasta el minuto, deja entonces entrever esta cuestión o esta situación que es relativamente delicada para el mercado, y aquí es donde uno incluso puede llegar a ceñir aún más la línea de tendencia a los valores indicados y dar entonces una correlación mucho más clara. Ahora, puede que sigamos jugando la estructura del hombro, cabeza, hombro, sí, pero también añadiéndole un poco de relevancia al dato que doy o a la línea de tendencia, es donde me percato en la referencia que me deja el RSI, secuencia de máximos crecientes, o sea, disculpen, sí, de máximos y mínimos crecientes, pero esta tendencia ya es vulnerada, por lo tanto la fuerza relativa o la tendencia positiva que venía dejando el RSI durante las últimas jornadas se pierde en esa fase. Por lo tanto, habla de que la fuerza relativa se perdió y podríamos comenzar entonces a ver una estructura de caída. ¿Y hasta dónde están las caídas inicialmente? Hasta esta franja de soporte que está en torno a 1.2080, 1.2060 como un primer objetivo en el descenso que puede llegar a experimentar el euro frente al dólar. Ya vulnerando esta zona, por supuesto, seguimos considerando retrocesos mucho mayores, contracciones hacia 1.1920, y así sucesivamente, de acuerdo, y por supuesto, como se vayan dando las condiciones en términos macroeconómicos y para el mercado en general. Por tanto, hay que seguir pendiente de lo que va ocurriendo con los diversos instrumentos y cómo vamos revisando cuáles han sido las estructuras que el mercado puede seguir considerando durante las próximas jornadas de transacción. Vamos a irnos al S&P. Como ya lo indicábamos, el S&P ha tenido una jornada volátil, jornada que ha venido marcada también por las predicciones económicas del Fondo Monetario Internacional, las cuales comienzan a dar ciertos sesgos de precaución. A diversos también inversionistas han dado estos sesgos de precaución ante el descontrol de la pandemia en diversos países, y aquí es donde finalmente el S&P buscaba perder algunos niveles de soporte que vienen a ser importantes y relevantes para el mercado, que se pueden apreciar de mejor forma en un gráfico de 4 horas posiblemente. Fíjense cómo las estructuras para el S&P ya vienen muy destacadas, fíjense. Niveles de soporte inmediato, segundo nivel de soporte, y ya una estructura con mayor importancia o mayor relevancia vienen por acá abajo, que lograron aguantar el precio durante varias jornadas. Y por ahí creo yo que podríamos, inicialmente acá tenemos una zona de soporte intermedio, y así sucesivamente, donde van apareciendo algunos niveles que pueden llegar a ser relevantes para el mercado el día de mañana, si es que se presentan posibles descensos. Existen muchos puntos en los cuales el mercado se ha venido apoyando y ha venido generando toda una tendencia positiva a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es difícil lograr entender o bien que llegue a darse una tendencia absolutamente negativa para la cotización de la renta variable en Estados Unidos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con aquellas proyecciones negativas o grandes caídas que se puedan dar. Yo al minuto vuelvo a estar corto en S&P con la caída que el mercado dio esta mañana. Estoy prácticamente en precio de apertura. No mantengo al día de hoy grandes expectativas, simplemente estoy apuntando a una caída hacia la zona de los 3.000, disculpen, 720 aproximadamente, 770 la verdad,
en mi primera proyección de caída, 770, 790 aproximadamente, 780 de hecho. Déjenme revisar a continuación en mi teléfono donde tengo los valores. Vamos a revisar. 3.780 mi take profit y los 3.860 mi stop loss. Esos son los niveles de referencia que tengo para la posición en el S&P. Posición en euro dólar, take profit en 1.1920. Ya tengo mi precio en valor de entrada que está en 1.2190. Perfecto. Posiciones en el dólar canadiense. Cerré hoy parcialmente una posición, dejo todavía correr transacciones, stop loss en 1.2685 y take profit en 1.30. Y el dólar frente al peso chileno con proyecciones de subida hasta 7.40 inicialmente, ya voy en un rango positivo, inicialmente tenía mi stop loss en 6.90, todavía no lo he modificado, yo creo que ya debería ser minuto que lo modifique, a ver si lo hago mañana apenas abra el mercado, pero me mantengo entonces con esas transacciones. En el caso del S&P, como les digo, tengo expectativas de caer hasta este primer nivel de soporte. Luego de eso, si es que se van vulnerando las tendencias y se van consolidando ciertos aspectos fundamentales para seguir proyectando nuevos descensos y mayores descensos, posiblemente podamos venir a buscar o pueda venir a buscar esta zona de los 3.720 aproximadamente, que puede seguir ser mi siguiente referencia a nivel de take profit en este caso. Ese podría llegar a ser mi segundo nivel de referencia como caía para el índice americano. Ahora, en un gráfico diario, el cierre es totalmente positivo. Vamos a verlo aquí en detalle. El cierre es totalmente positivo. Una vela que sugiere, si bien se puede considerar como un hombre colgado, pero en este caso es como un hombre colgado positivo, o sea, que está en una zona, o sea, que sugiere, tiene un cierre positivo, la vela del día de hoy, y sugiere entonces que el mercado deba seguir subiendo. Eso es claramente una señal de compra, sobre todo cuando las expectativas de los reportes trimestrales para las compañías FANG son muy positivos, por lo tanto, debería tender a darse un nuevo impulso alcista en la cotización o en la renta variable americana durante las próximas jornadas de transacción. No obstante, y aquí es donde uno puede suponer y señalar cuáles puedan llegar a ser las proyecciones reales para el mercado, que es donde uno comienza a señalar y a buscar las líneas de tendencia que puedan estar conduciendo el mercado y que por nosotros podamos llegar o que nos pueda llegar a llamar la atención finalmente. Vamos a ver si es que logramos acá a buscar cierto canal alcista. Por un minuto no tenemos, puede llegar a ser algo así, tal vez. Tal vez puede ser algo como eso, la verdad que todavía no tengo claro, hay máximos que no logran identificar o no permiten identificar una clara tendencia. Lo que sí podemos a lo mejor ver es que durante la última secuencia de mínimos, estos mínimos comienzan o sea, mínimos, claro, comienzan a ceñirse, o sea que finalmente son mínimos cada vez más agudos, más alcistas. No hay quiebres o no hay caídas importantes o identificar niveles de soporte clave, como lo puede ser, por ejemplo, toda esta franja que desarrolló el S&P como zona intermedia, como una zona de rebote constante del mercado antes de buscar nuevos máximos. Al minuto que el mercado ya está muy, muy exacerbado, muy buscando muchos impulsos, por lo tanto, también lo que aumenta en ese caso son los niveles de divergencia en un gráfico diario. Si bien nosotros hemos venido calzando, buscando ciertos niveles de divergencia de forma previa, aquí podemos ver los diversos ejemplos. Vamos a intentar mover la línea. Veníamos considerando inicialmente esa tendencia, luego de eso venimos considerando esta posible divergencia, y así es como todavía, si es que consideramos este aspecto, al mercado le queda todavía espacio, o al RSI le queda espacio para seguir subiendo y generar divergencias mucho mayores y mucho más claras. Por lo tanto, podríamos venir a esperar nuevos máximos históricos en este arranque del 2021, pues para posteriormente o antes del cierre del primer trimestre ver caídas importantes o caídas bien aceleradas, en donde aquí es donde considero que el mercado puede venir a buscar niveles de soporte estructurales, líneas de tendencia, puede llegar a ser, por ejemplo, esta línea de tendencia que el mercado dibuja a lo largo del tiempo. Esta línea de tendencia y la puedo corregir también, esta línea de tendencia puede ser esa línea de tendencia, puede llegar a ser esa línea de tendencia, puede llegar a ser esa línea de tendencia. Yo me quedaría a lo mejor con esa estructura mucho más suave que ha venido desarrollando el mercado. Voy a intentar acá
tomar esta estructura para correrla para acá. Y aquí es donde a lo mejor me quedaría con esta estructura, con esta posible caída que el mercado pueda llegar a buscar o considerar entonces el día de mañana. Aquí es donde mis expectativas siguen siendo o considerar descensos en la cotización de la renta variable. No soy de aquellos que siga buscando comprar en el mercado. No, cada vez veo más riesgo finalmente, a pesar de que mis últimas posiciones en S&P hayan sido perdedoras, creo yo que es un poco la tónica en la cual finalmente se llegan a dar mis posiciones con mejor rendimiento. Cuando insisto con una visión, la anticipo mucho, la voy anticipando, voy perdiendo dinero, puedo llegar a perder hasta un 5%, por lo general un 4% de la cuenta, pero luego de eso, con la transacción que llego a calzar o a tomar en mercado, logro recuperar ese 5% y por lo general tiendo a salir con un 4, entre un 4 a un 6% en general, de sobre retorno o de ganancia finalmente para la posición que venía jugando. Por lo tanto, es una transacción que voy a seguir considerando durante el tiempo, durante las próximas jornadas y en la medida también que las señales técnicas se vayan dando, puede seguir siendo entonces una de mis alternativas de trading y constantemente que la voy a seguir señalando como idea. Ahora, por supuesto que tengo la responsabilidad de decirle a todos ustedes que tienen que tener cuidado, no considerar riesgo más de un 1% o 2% como máximo, siempre buscar las relaciones de riesgo retorno 1 es a 2, 1 es a 3 idealmente, que son cuestiones o son puntos que nos van a dar entonces un retorno positivo al final de mes o al final del periodo que estemos considerando. Por lo tanto, hay que tener eso en consideración. Ahora, si nos pasamos a revisar un gráfico de menor temporalidad, vemos como la intención también por recuperar en el mercado, si bien es clara, sobre todo con el rechazo que generan de líneas de tendencia de corto plazo, que son esa línea de tendencia, se logra entonces posicionar o marcar todavía el escenario positivo para el S&P por sobre esta zona de soporte. Creo que la estructura que logra en ese caso, durante la misma jornada, no logra superar los recientes máximos o los máximos previos. Por lo tanto, es también un dato a considerar. Si es que no logra superar esta franja de máximos, es donde creo que el mercado no debería seguir subiendo en el corto plazo y de hecho que presenta mayor probabilidad de caída que de movimientos positivos en el tiempo. De hecho, si llegamos a mirar esta línea de tendencia en el RSI, aquí vamos a mirar si es que tenemos alguna estructura más clara en un gráfico de 4 horas, tal vez incluso en un gráfico diario, o disculpen, de 1 hora lo vamos a ver con mayor claridad. Por acá, no sé si justificaría esta secuencia, no, la verdad que con respecto a eso no lo estaría viendo. Vamos a mirar el gráfico horario. Por aquí podría llegar a ser algo bien interesante, en donde tenemos la secuencia de caída en el RSI, una tendencia de caída. El precio también viene a mostrar una secuencia de caída que considero yo desde este punto. Por lo tanto, van dando cuenta ambas, tanto la secuencia de máximos decrecientes en el precio como la secuencia de máximos decrecientes en el RSI, van dando cuenta entonces de la condición bajista o de pérdida de fuerza relativa que viene mostrando la cotización del S&P finalmente. Por lo que podría llegar a esperar a lo mejor ciertos nuevos descensos en la cotización. Si bien mi intención era que el mercado pegara una caída muy rápida y muy fuerte durante la jornada, lograr a lo mejor asegurar un par de pips y ganar algo en la pasada, se tendió a dar algo en la transacción, llegué a tener en positivo la transacción, pero esperaba una caída mucho más agresiva, sobre todo cierres por debajo de esta zona de soporte, lo cual no ocurrió, por lo tanto me veo en la obligación de mantener un poco más, un tiempo mayor la posición para estar entonces considerando a ver si es que logro sacar en positivo esta transacción en corto. Considerando por supuesto estas situaciones donde, como ya les digo, creo que aquí es donde podríamos tener una nueva posibilidad de retroceso en la contracción, en el S&P, en donde por supuesto las cifras y los reportes trimestrales van a jugar un papel importante y una condición sobre la reacción y por supuesto la valorización del S&P, que es el índice de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos. Por lo tanto, creo que hay que estar pendiente a lo que llega a ocurrir con estas estructuras que el mercado nos va dejando y cómo por supuesto nosotros las vamos considerando y en algunos casos anticipando ciertos movimientos. Eh, por el minuto, bueno, nada más, creo que no veo ninguna otra estructura clara en el S&P que vamos a estar teniendo como referencia.
ni tendencia, ni demasia, así que me mantengo con dicha perspectiva. En el caso del dólar americano con el dólar canadiense, que ya les mencionaba, cerré una posición de forma parcial. Aquí es donde el mercado llega y busca vulnerar una secuencia de máximos decrecientes que el precio venía dibujando. Disculpen, de máximos decrecientes que el precio venía dibujando. Y en uno de los últimos seminarios estuvimos haciendo hincapié en la estructura de soporte que el mercado viene presentando. Vamos acá a señalarla bien. Una estructura de soporte que viene jugando un rol importante en la cotización del par. Acá podemos seguir esto un poco para no tener una zona de soporte muy importante o muy grande. Puede llegar a ser esa finalmente la zona estructural del soporte, en donde el mercado busca una recuperación importante durante la semana pasada, al cierre de la semana pasada. Luego de eso marcamos con un Fibonacci, retrocede hasta el 38.2 y se vulnera finalmente la secuencia de tendencia. El mercado encuentra desafíos en la media móvil exponencial de 50 periodos, pero aquí es donde en un corto plazo, en un gráfico de una hora, sobre todo cuando miramos el comportamiento del precio en un gráfico diario, si bien esta última vela, la cual voy a señalar a continuación, si bien esa última vela señala un potencial cambio de dirección cuando se existe o cuando encontramos o estamos en una zona de resistencia inmediata para el precio que no logran haber cierres por sobre esa zona, en el corto plazo existen argumentos bien interesantes que el mercado sigue mostrando, sobre todo ahora en las últimas horas, intención por seguir recuperando o acaparar terreno en la cotización del dólar americano frente al dólar canadiense. Por lo que, fíjense, los retrocesos que se dan en este último impulso también pueden ser medidos con un Fibonacci, este último impulso alcista, fíjense, y el mercado retrocede hasta el 50%, en donde alcanza niveles de soporte, y en esta estructura también considera esta zona como una zona de soporte, y es donde le da el argumento suficiente para que el mercado siga subiendo en el corto plazo hacia la zona de 1.2790 o valores superiores inclusive. Es por eso entonces por eso que no cierro finalmente toda la posición, si bien hay argumentos de divergencia en la cotización del dólar americano frente al dólar canadiense en este gráfico horario, que me hacen o que me llevaban a cerrar parcialmente la posición, pero todavía siento que hay o veo que hay argumentos suficientes como para seguir considerando un movimiento alcista. Por lo tanto, ¿qué hice? Tomé parcialmente beneficios en la posición del dólar americano frente al dólar canadiense, la cual fue señalada la semana pasada en Twitter. De hecho, lo quiero mostrar para ser transparente en aquello. Lo comenté en mi perfil. Vamos a buscar a ver si la tengo por acá. Acá está. 21 de enero puse dólar americano, dólar canadiense, largo, long, y ya después al día siguiente lo comuniqué y teníamos 100 pips de ganancia en la transacción, así que bien por ese comentario. Seguramente muchos de esos comentarios también, no sé si tan explícitos, sobre todo por el tema de regulaciones, van a ir en nuestro canal de Telegram, pero sí en Twitter van a encontrar, si bien seguido, comentarios como aquellos, no ideas concretas, ni stop loss, ni take profit, pero van a encontrar muchas veces comentarios que puedan ser útiles para ustedes en el día a día. Así que bienvenidos a que podamos estar comunicados ahí en Twitter. Por el minuto entonces me mantengo con la idea, sobre todo si hay cierres horarios que cedan o muestran intenciones por seguir buscando terreno, son argumentos suficientes entonces para mirar con buen ojo esta posibilidad de compra. Ahora, para llegar a considerar realmente estructuras de compra o nuevas posiciones de compra, aquellos que no hayan estado en dólar americano frente al dólar canadiense, yo esperaría algún dato que vuelva a respaldar al dólar americano, un dato fundamental, como lo puede ser el día de mañana. Vamos a mirar acá. ¿No? Acá el calendario, nuevamente, vamos a hacer la revisión. Por lo general es algo que yo hago, siempre cuando veo una estructura que ya el mercado ha avanzado, pero se muestra o se deja en una situación, se enfrasca en una situación como la que voy a señalar a continuación, en donde en el corto plazo la secuencia de máximos es decreciente, por ejemplo, o puede llegar a ser esa, o puede llegar a ser esa incluso, que creo que a lo mejor tiene un poco más de sentido con el movimiento del mercado. Lo que hago, en vez de comprar, por ejemplo, en esta zona,
en estos niveles y anticipar mucho la transacción pensando que tengo argumentos, que el mercado está en un soporte, que está en el 50%, el 38.2, ahí le está dando argumentos de corto plazo el Fibonacci, pueden ser suficientes, pero lo que suelo hacer más allá de eso es esperar un dato macroeconómico que me dé un respaldo fundamental mucho mayor. Por ejemplo, mañana, vamos a mirar si tenemos un dato en Estados Unidos, por supuesto, el confianza del consumidor de Conference Board podría llegar a ser un dato entonces importante, que si es positivo, si logra marcar o registrar de acuerdo a las expectativas del mercado o por sobre dicho dato, creo que es motivo por el cual debamos salir a comprar dólar americano frente al dólar canadiense. ¿Y dónde van a estar probablemente los niveles de compra? Probablemente por sobre esta zona. A partir de ese rango es donde yo comenzaría a comprar, donde activaría probablemente una compra con objetivos en los máximos como una posición de trading o de scalping durante la misma jornada que podría llegar a darse, incluso de un salto de no más de 30, 35 pips. Ese podría llegar a ser la secuencia y un stop loss, por supuesto, por debajo de los mínimos recientes. O sea, prácticamente una relación de riesgo-retorno 1 es a 1, pero la dejaría algo así. Me haría ahí un rango de volatilidad, más o menos algo así, dejaría como una posible idea, incluso buscando una proyección alcista un poco mayor que podría llegar a darse. Es algo como eso es lo que buscaría finalmente una posible transacción de trading esperando el dato del día de mañana. Así que mañana por la mañana, martes, nos mantenemos pendientes a datos del The Conference Board, confianza del consumidor del The Conference Board, hora de Chile. Aquí no tengo configurado todavía este computador, ya que me llegó el computador de Admiral, así que todavía hay muchos detalles que no he logrado configurar por completo. Hora de Chile, son las 12 horas de Chile al mediodía, en Latinoamérica, mucho depende del país, son 2 o 1 hora menos, 3 horas menos en algunos casos, así que entre las 10 de la mañana, entre las 9 y las 11 de la mañana van a tener el dato, así que atentos en la mañana de mañana, valga la redundancia, el estar esperando entonces el movimiento del dólar americano frente al dólar canadiense. Dólar frente al peso chileno, un cierre, nuevamente cierre positivo, hoy logra cerrar por sobre 7.30 en 7.31,64 y las predicciones alcistas o las consideraciones y las probabilidades de ver movimientos mucho mayores aumentan para las próximas jornadas, por lo tanto mantengo mi perspectiva y mi posición de compra, como ya lo indicamos, para el dólar frente al peso chileno, sobre todo cuando de forma preliminar el RSI rompe la secuencia bajista que viene dibujando, y eso ya anticipa entonces un posible movimiento alcista que el mercado pueda seguir experimentando durante las próximas jornadas de transacción, así que atención a posible movimiento hacia la zona de los 7.60, siempre y cuando el dólar americano disponga de un escenario positivo y así obviamente lo siga reflejando el mercado en su totalidad, para que sigan pendientes. Recordarles, veo que hay algunos que se registraron e ingresaron hace poco al seminario, que tenemos un canal de Telegram en el cual ha sido activado durante esta jornada, y se los voy a volver a compartir. Pueden descargar ustedes la plataforma de Telegram en ese link, y nuestro canal de Telegram es para que puedan estar ingresando cuando lo deseen. Informes muchas veces van a estar recibiendo, sobre todo análisis, ideas de trading son lo que vamos a estar publicando. Yo personalmente voy a estar detrás de ese canal, así que cualquier duda, cualquier comentario también la pueden hacer llegar al correo electrónico renato.campos@admiralmarkets.com. Siempre recordarles, por supuesto, nuestros seminarios que tenemos día a día. Mañana, por ejemplo, tenemos un seminario de las velas japonesas, para que estén pendientes a las 4 de la tarde, hora de Chile. Mañana, ya obviamente miércoles, jueves y viernes con nuestros seminarios habituales, para que estén pendientes de nuestra etapa formativa y así vayan conociendo mucho más de cómo analizar el mercado y cómo, por supuesto, interpretarlo y cómo ir entendiendo de mejor forma valga la redundancia, de cómo analizamos y cómo yo analizo el mercado y considero ideas de trading y, por supuesto, posiciones en el mercado. Bueno, entendiendo esto, era muy breve lo que quería comentar con respecto al dólar frente al peso chileno. Euro-dólar nos mantenemos con una perspectiva relativamente bajista al minuto, considerando la ruptura de la tendencia. Dólar frente al peso chileno alcistas.
En el oro, posiblemente contemplando una secuencia hombro, cabeza, hombro, pero todavía existe la probabilidad de que el mercado venga a buscar movimiento alcista hacia la zona de los $1.900, y ahí es donde finalmente nos podríamos, el oro se va a jugar la vida, si es que finalmente muestra un retroceso importante, o bien sigue marcando una pauta alcista de cara también a la consolidación que el mercado ha venido desarrollando. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque fíjense lo que ha ocurrido. Tenemos una secuencia de mínimos y máximos crecientes durante las últimas jornadas. Y aquí es donde se da un mínimo prácticamente de igual valor al anterior. Y aquí es donde puede estar gestándose la intención de venir a buscar un nuevo máximo en esta estructura. Que pueda venir a buscar la zona de los $2.000, más o menos esa zona. Si es que se gesta entonces esta estructura alcista que el mercado viene desarrollando. Por ejemplo, eso. Así que hay que tener cuidado con esta estructura, que al minuto, si no logra superar la zona de los 1900, mantendría la idea de caída para el oro, pero si vemos ruptura de 1900, creo que nos vamos fácilmente a los 1960, los 2000, y probablemente ir a buscar la zona de los 2050, que fueron los máximos históricos que viene registrando el metal precioso. Algo que no sería nada de raro, si es que se implementan nuevos estímulos fiscales por los 1.9 billones de dólares que propone Joe Biden, y así sucesivamente argumentos que puedan situar o anticipar una mayor inflación para Estados Unidos y para la economía americana. Por lo tanto, son ahí puntos cruciales que puedan estar marcando una tendencia importante en la estructura del oro, que no descartamos, como lo digo, un movimiento alcista, siendo que al día de hoy sigo buscando caídas en la cotización de este metal precioso. Y en el petróleo, que no lo revisábamos hace tiempo, lo volvemos a mirar en un gráfico de menor temporalidad, encontramos una estructura lateral que sigue o que responde finalmente a la primera idea que nosotros presentábamos en el informe de mercado de esta mañana. Voy a ver si es que la puedo mostrar. Un segundo. Aquí tengo ya algunas cosas, algunas presentaciones. Un poco de lo que he venido copiando de mi computador personal, de mi Mac, al... creo que no. Ah, sí, esa es la presentación. Por acá está. Voy a buscar acá el petróleo. Fíjense acá como teníamos a principio de la jornada. Teníamos la idea en petróleo, en donde el mercado lo que viene haciendo finalmente es apoyarse en una secuencia de máximos y mínimos crecientes a lo largo del tiempo. Fíjense acá lo que viene marcando los recuadros en verde. Y aquí es donde el mercado se apoyó últimamente en un soporte previo, marcando una estructura bajista o lateral. Inicialmente yo la considero como una posible estructura de acumulación para volver en esta condición bajista cuando miramos el ancho de esta lateralización. Pero como es una tendencia positiva, la primera oportunidad siempre es seguir buscando la tendencia, por lo tanto, el mercado se apoya en esta zona de máximos previos, un pullback a la tendencia. Por lo tanto, ahí es donde nace la idea de seguir buscando un movimiento hacia los máximos recientemente indicados o valores máximos intermedios que el mercado ha venido dibujando. Inicialmente eso es lo que veníamos presentando esta mañana. Efectivamente el mercado logra reaccionar de forma positiva, seguimos buscando una experiencia favorable para el mercado de los commodities, pero aquí es donde también los agotamientos en la secuencia del RSI vienen a declarar o vienen a evidenciar una debilidad que podría llegar a existir y que podría entonces anticipar un posible movimiento bajista en la cotización del petróleo. Por lo tanto, no espero que el mercado venga a superar estas zonas de máximo, intermedia como lo indicábamos, que pueda llegar a ser este nivel, sobre todo cuando en gráficos diarios, creo que todas estas zonas de máximos que el mercado dibujó son solamente mechas que se dejaron a nivel diario, y la zona de rechazo real es este nivel. Por lo tanto, voy a hacer el siguiente ejercicio, me voy a ir al gráfico diario. Y podemos a lo mejor interpretar, dicho lo que estaba comentando, fíjense lo que pasa. Acá es donde nosotros partíamos revisando estas zonas de máximo, en donde no hay cierres por sobre ese nivel, y todos los cierres, no hay cierres finalmente por sobre esta franja, sobre esa zona. Por lo tanto,
creo que la franja que voy a marcar en amarillo, bueno, la voy a marcar en otro color para que se vea, en verde, toda esta franja no es válida como una zona de resistencia importante, sino que lo es la zona en rosado que he marcado. Por lo tanto, al pasar a mirar el gráfico de 4 horas, nuevamente, creo que podría llegar a darse entonces esta zona de máximo, y lo voy a marcar ahora con el rectángulo de la plataforma. Creo que no deberíamos ver avances por sobre este nivel. Y ahí es donde nace a lo mejor la idea de ver si es que un Fibonacci puede estar funcionando bien en esta estructura. Y aquí a lo mejor el 61.8 está muy antes, no, a lo mejor no está condicionado, puede dar a lo mejor alguna referencia, no lo voy a considerar. Pero creo que si el mercado no llega a superar esta franja, no llega a superar estos niveles, deberíamos ver una caída a partir de esa zona y mostrar entonces retroceso hacia niveles de soporte. Por lo que estaba comentando previamente, la estructura que viene evidenciando el RSI es una estructura bajista divergente en comparación a los máximos que viene dibujando el precio mismo. Por lo tanto, habla de una divergencia claramente en una secuencia lateral que puede estar señalando un retroceso a niveles de soporte de la misma estructura lateral o buscar medias móviles, que es lo que habitualmente el mercado hace. Por lo tanto, ahí sería una posible estructura, una posibilidad de trading de corto plazo que podamos estar revisando durante las próximas horas. ¿Cuál podría llegar a ser la idea finalmente para que también la puedan contemplar o la podamos estar contemplando todos? Tener a lo mejor una idea. Si logramos entrar en torno a estos niveles, en stop loss por sobre los máximos recientes, y un take profit en la media móvil y en la línea de tendencia, más o menos por ahí. Creo que sería lo más lógico a considerar dentro de las próximas horas si es que se llega a dar una situación como tal. Y hablaría muy bien en realidad de la recuperación del dólar a nivel internacional, que deja o bien lastra el comportamiento de los commodities y da entonces una referencia interesante para las próximas jornadas de trading y cómo obviamente pueda estar surgiendo una nueva transacción para nuestras cuentas. Esta posición también va muy en línea con la compra en el dólar americano frente al dólar canadiense. Recordemos que el petróleo se liga, o el canadiense se liga mucho al comportamiento de los commodities, sobre todo porque exportan petróleo, son productores de petróleo, así que cada caída que se pueda dar en el petróleo tiende a afectar de forma negativa en el dólar canadiense directamente o en la mayoría de los casos, así que para que lo puedan tener también como una referencia. Pues bien, estimados, esta vez logramos explicar con mayor claridad algunas ideas. Ya tenemos obviamente un escritorio donde podamos estar trabajando para ustedes mucho más cómodos, así que desde ya les agradezco por su participación, les recuerdo y les sugiero, en la medida que lo puedan hacer, descargar por supuesto Telegram en su escritorio, en su computador, no ocupa mucho espacio, y tampoco los vamos a estar bombardeando con ideas, o sea, con información. Simplemente va a ser lo justo y necesario para que así tampoco nos volvamos un spam y no seamos de esa calaña, por decirlo de alguna forma. Así que, pues bien, los espero por supuesto en los seminarios que restan de la semana. Espero que tengan una excelente semana de trading. Cualquier cosa, Twitter, YouTube, Facebook, las plataformas Telegram, etcétera, todo disponible para poder ayudarlos. Y por supuesto, si tienen alguna duda, mi correo electrónico ya lo tienen, o se pueden comunicar con los muchachos de la oficina, cada uno de sus ejecutivos, que sin duda van a estar dichosos de poder ayudarlos en lo que sea necesario. Los dejo, un abrazo, que tengan una excelente tarde de día lunes 25 de enero del año 2021.